Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que ha conmovido a millones de corazones en toda Latinoamérica. Los hijos de Lucero y Manuel Mijares, dos grandes íconos de la música mexicana, enfrentan una revelación que cambió por completo la forma en que veían a su padre. Lo que parecía una familia de ensueño, llena de luz, amor y éxitos, escondía un secreto que nadie esperaba descubrir. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y recordarte que te suscribas a nuestro canal, para que juntos sigamos descubriendo las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Tu apoyo es lo que nos da fuerza para seguir creando contenido de calidad. Durante décadas, Lucero y Manuel Mijares fueron considerados el matrimonio perfecto de la música. Ella, la llamada novia de América, y él, el caballero de voz profunda y elegante, formaban una de las parejas más queridas de México. Su boda, transmitida por Televisión Nacional en 1997, fue vista por millones de espectadores, marcando un hito en la cultura popular del país. La unión entre ambos no solo simbolizaba amor, sino también el encuentro entre dos carreras brillantes y el respeto mutuo entre artistas. Con el tiempo, llegaron sus dos hijos, José Manuel y Lucerito Mijares, quienes crecieron rodeados de amor, música y fama. Desde pequeños, los dos mostraron inclinaciones artísticas heredadas de sus padres. Mientras José Manuel prefería mantenerse más reservado y alejado de las cámaras, Lucerito, la menor, comenzó a brillar con luz propia gracias a su impresionante talento vocal. Los medios la bautizaron rápidamente como la heredera del talento de Lucero. Pero detrás de esa imagen perfecta de armonía familiar se ocultaba una verdad que ni siquiera los hijos sospechaban. Un secreto guardado durante años que cambiaría la manera en que comprendían a su padre. Lo que comenzó como una curiosidad familiar terminó convirtiéndose en un descubrimiento lleno de lágrimas y emociones que sacudieron a toda la familia Mijares Ogasa. Esa revelación no solo puso a prueba los lazos entre padre e hijos, sino que también obligó a Lucero a enfrentarse nuevamente con un pasado que creía haber dejado atrás. El mundo del espectáculo entero quedó paralizado cuando la noticia salió a la luz y las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa, apoyo y también de controversia. Lo que José Manuel y Lucerito descubrieron sobre su padre no fue una traición ni un escándalo como muchos imaginaron al principio. Fue algo mucho más profundo, algo que los llevó a comprender quién era realmente Manuel Mijares fuera de los escenarios, lejos del brillo de las luces y de la imagen pública del artista impecable. En este video, te contaremos cómo nació ese descubrimiento, qué sintieron los hijos al enfrentarse a esa verdad, y cómo una familia marcada por la fama logró reencontrarse con su esencia más humana. Prepárate, porque esta historia va más allá del chisme o la curiosidad. Es un relato de emociones, de perdón y de amor verdadero que sobrevive incluso a los secretos mejor guardados. La historia de Lucero y Manuel Mijares comenzó como un cuento de hadas bajo las luces del espectáculo mexicano. Ambos se conocieron en el escenario cuando la música los unió, en una colaboración que rápidamente trascendió las notas. Su química fue tan evidente, que el público comenzó a especular que algo más que arte los conectaba, y tenían razón. Entre ensayos, giras y presentaciones, nació una relación que pronto se convirtió en una de las más seguidas por los medios de toda Latinoamérica. Lucero, que desde su adolescencia ya era conocida como la novia de América, estaba en la cúspide de su carrera. Su sonrisa, su carisma y su talento la convirtieron en una figura amada por millones. Mijares, por su parte, era la voz masculina más poderosa del pop romántico mexicano, con temas como Soldado del Amor o Para Amarnos Más, sonando en todas las radios. Cuando confirmaron su relación, el público los adoptó como la pareja perfecta, belleza, talento y éxito en una sola imagen. En 1997, su boda se transmitió en cadena nacional, un evento que paralizó México. Lucero, vestida de blanco, entró al altar con una serenidad que contrastaba con las lágrimas de emoción del propio Mijares.
La prensa habló durante semanas del lujo, la elegancia y la autenticidad del momento. Pero, sobre todo, destacaron la mirada cómplice que ambos compartían, esa conexión que parecía imposible de romper. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, ambos sabían que no todo sería fácil. Ser dos estrellas tan grandes en un mismo hogar traía consigo desafíos invisibles, agendas diferentes, giras separadas y la presión constante de los medios. Aún así, decidieron apostar por el amor y construir una familia en medio de los focos. Cuando nacieron sus hijos, José Manuel y Lucerito, el mundo creyó que la historia de Lucero y Mijares sería eterna. Durante los primeros años, todo parecía confirmar esa idea. Las fotografías familiares, las entrevistas llenas de ternura y las presentaciones conjuntas mostraban a una pareja sólida. En los conciertos de Mijares, Lucero a veces aparecía sorpresivamente para cantar junto a él y el público enloquecía. Eran, sin duda, la representación viva de la unión entre el arte y el amor. Pero con el paso del tiempo, las diferencias comenzaron a hacerse visibles. Lucero quería dedicarse más a sus hijos, y también explorar otros géneros musicales, mientras Mijares seguía enfocado en su carrera de intérprete clásico. Esa distancia profesional se transformó lentamente en una emocional. La prensa, sin saber los verdaderos motivos, comenzó a inventar historias. Supuestas rivalidades, celos, incluso infidelidades, ninguna de las cuales fue cierta. Ellos, fieles a su discreción, decidieron mantener silencio. Aún en medio de esos rumores, Lucero y Mijares demostraban respeto mutuo y una amistad sincera. Incluso después de su separación en 2011, continuaron apareciendo juntos en eventos familiares. Años más tarde, sorprendieron al público al compartir el escenario nuevamente en el show Siempre Amigos. Fue un momento histórico. El público, de pie, los ovacionó durante minutos. Se abrazaron, cantaron y rieron, demostrando que el cariño entre ellos seguía intacto. Pero mientras los fans veían una historia de madurez y reconciliación, sus hijos comenzaban a notar algo más. José Manuel y Lucerito empezaron a hacer preguntas sobre su infancia, sobre los años en que todo parecía perfecto. Fue entonces cuando Mijares decidió contarles algo que había guardado en silencio durante mucho tiempo. Un secreto que no tenía que ver con traiciones, sino con su propia identidad y las razones más profundas detrás de su forma de ser como padre. Ese momento marcaría un antes y un después en la vida de los jóvenes, porque lo que estaban por descubrir no era solo un recuerdo del pasado, sino una verdad que redefiniría todo lo que sabían sobre su familia. Con el paso de los años, José Manuel y Lucerito comenzaron a percibir que su padre guardaba una melancolía silenciosa, algo que ni los escenarios ni las cámaras podían disimular. Mijares siempre había sido un hombre disciplinado, sereno, de pocas palabras cuando se trataba de su vida privada. Sin embargo, su mirada cambiaba cada vez que alguien mencionaba a su propio padre, o a su infancia. Fue esa sensibilidad oculta la que despertó la curiosidad de sus hijos, que ya eran lo suficientemente adultos para comprender que detrás del artista había un ser humano con cicatrices. Todo comenzó cuando Lucerito, preparando una entrevista universitaria sobre la historia musical de su familia, pidió revisar los archivos personales de su padre. Entre fotografías, partituras y trofeos, encontró una carta antigua, amarillenta, guardada en un estuche de guitarra. La letra no era de su madre ni de ningún amigo conocido. Era una carta dirigida a Manuel Mijares, escrita décadas atrás por un hombre que firmaba simplemente con una inicial, A.M. Aquella carta hablaba de un perdón pendiente, y de un hijo que aún no comprendía las razones del abandono. Lucerito, confundida, mostró el papel a su hermano mayor, y ambos decidieron preguntar directamente a su padre. Mijares, al ver aquella carta, quedó inmóvil por unos segundos. Luego, con una voz quebrada, pidió sentarse. José Manuel recuerda ese instante como uno de los más duros de su vida. Ver a su padre, el hombre fuerte, el ídolo de multitudes, llorar como un niño al enfrentarse con un pasado que había intentado enterrar durante más de 40 años.
Fue entonces cuando Mijares decidió hablar. Les contó que su relación con su padre biológico fue casi inexistente. Creció bajo la sombra de una figura ausente, y esa ausencia marcó profundamente su manera de ser. Desde muy joven se prometió a sí mismo que nunca repetiría ese patrón. Por eso, cuando se convirtió en padre, dedicó toda su energía a estar presente, a ofrecer amor, estabilidad y ejemplo. Pero también, esa herida interna lo volvió más reservado, más introspectivo, incluso en los momentos más felices. La carta encontrada era la última comunicación que su padre le había enviado antes de morir, una misiva que Mijares nunca tuvo el valor de leer completa. Durante años la mantuvo guardada como un testigo silencioso de un pasado que prefería no recordar. Lo que José Manuel y Lucerito descubrieron no fue un pecado, ni un secreto oscuro, sino la raíz del silencio que a veces sentían en su padre. La historia de un niño que aprendió a cantar para llenar el vacío de un abrazo que nunca llegó. Esa revelación los conmovió hasta las lágrimas. Comprendieron que detrás del ídolo había un hombre que había aprendido a amar desde el dolor. Lucerito, en una entrevista posterior, confesó que ese momento la hizo entender el verdadero sentido de la música de su padre. Cada canción suya es una carta de amor y de perdón. Siempre cantó con el alma porque en el fondo buscaba sanar. Lucero, al enterarse de que los hijos finalmente conocían esa parte de la historia, no pudo evitar emocionarse. Ella siempre había sabido del pasado de Mijares, pero había respetado su silencio. Él no quería que el dolor se convirtiera en un espectáculo, dijo en una ocasión. Por eso, cuando supo que sus hijos lloraron al conocer la verdad, sintió orgullo. Porque, aunque fue una verdad dura, los unió más como familia. A partir de ese día, la relación entre los cuatro cambió profundamente. Mijares se permitió mostrarse más vulnerable, hablar con sus hijos, sin la barrera de la figura del artista. Y ellos comenzaron a verlo, no solo como un cantante legendario, sino como un hombre que había sobrevivido al abandono y transformado el dolor en arte. Aquella confesión se convirtió en el inicio de una nueva etapa familiar, más honesta, más humana y llena de comprensión. Y aunque el público no conocía todavía los detalles de aquella historia, lo cierto es que los hijos de Lucero y Mijares ya no miraban a su padre con los mismos ojos. Ahora lo veían con una mezcla de admiración, compasión y amor incondicional. Porque a veces, el mayor secreto de un hombre no es lo que oculta, sino lo que ha tenido que soportar en silencio. Después de esa confesión, la familia entera se sumergió en un proceso de reflexión y reconciliación emocional. José Manuel y Lucerito comprendieron que el secreto de su padre no era motivo de vergüenza, sino una historia de superación, y decidieron convertir ese descubrimiento en una oportunidad para fortalecer los lazos entre ellos. Lucero, como madre, fue el puente que ayudó a sanar lo que quedaba de dolor. En lugar de juzgar el pasado, lo transformó en comprensión, y su casa volvió a ser un espacio de conversación y música, como en los viejos tiempos. Los medios comenzaron a notar que algo había cambiado en el ambiente familiar. Durante una presentación televisiva, en la que Lucerito acompañó a su padre en una canción, las cámaras captaron un gesto que conmovió a todos. Mientras interpretaban juntos El privilegio de amar, Mijares no pudo contener las lágrimas. El público aplaudió sin saber exactamente qué había detrás de esa emoción. Solo su familia entendía que esa interpretación no era solo una canción más, sino un mensaje de reconciliación con su propia historia. Lucerito, que siempre se había mostrado madura para su edad, habló semanas después en una entrevista sobre la importancia de conocer la verdad. Dijo con voz firme: "A veces los padres cargan con cosas que los hijos no imaginamos. Conocer la historia de mi papá me hizo quererlo más, porque entendí de dónde viene su fuerza y su ternura". Sus palabras se viralizaron rápidamente y despertaron admiración entre los seguidores de la familia, quienes destacaron la madurez y sensibilidad de la joven. José Manuel, más reservado, también compartió un mensaje a través de sus redes: "Mi papá nos enseñó que el perdón no se pide, se demuestra".
Su vida es la prueba de que uno puede transformar el dolor en amor. Fue la primera vez que el hijo mayor se pronunciaba públicamente sobre su padre, y su mensaje fue recibido con cariño y respeto por los fans. Lucero, por su parte, aprovechó el momento para rendir homenaje a Mijares en uno de sus conciertos. Entre aplausos y luces, dedicó una versión íntima de Baño de Mujeres, una de las canciones más populares de su exesposo. A finalizar, dijo mirando al cielo: hay secretos que no son para ocultar, sino para enseñar lo que significa ser humano. Aquella frase fue interpretada por muchos como una muestra de apoyo incondicional hacia el padre de sus hijos, un gesto que demostró que, pese a los años y la separación, el cariño entre ambos seguía intacto. El público reaccionó con enorme empatía. Durante semanas, programas de televisión y revistas dedicaron espacio a hablar de la fortaleza emocional de la familia Mijares Ogasa. No era un escándalo, sino una historia de amor real, de esas que no necesitan titulares ruidosos para conmover. Los fans recordaron por qué Lucero y Mijares siempre fueron tan queridos. Más allá de su talento, siempre mostraron integridad, respeto y una profunda conexión con su público. Lo más hermoso fue que esta revelación también cambió la dinámica profesional de la familia. Mijares y Lucerito comenzaron a presentarse juntos con más frecuencia, y cada actuación se convertía en un tributo al poder de la música para unir generaciones. Lucero, orgullosa, asistía entre bambalinas, aplaudiendo discretamente mientras veía cómo su hija heredaba, no solo la voz, sino también la sensibilidad de ambos padres. El secreto del padre dejó de ser un peso y se transformó en una enseñanza, la de no temer mostrar las heridas, porque en ellas también se encuentra la fuerza. En una industria que suele premiar las apariencias, la familia Mijares Ogasa había demostrado que la autenticidad sigue siendo el valor más poderoso. El impacto de aquella revelación fue mucho más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Con el paso del tiempo, el secreto dejó de ser un tema de tristeza, y se convirtió en el motor que unió aún más a la familia. Lucero, Manuel Mijares, José Manuel y Lucerito comenzaron a reencontrarse no solo como familia, sino como seres humanos, que entendían que el amor verdadero también incluye aceptar las sombras del pasado. Los hijos, que habían llorado al descubrir el dolor de su padre, aprendieron que las lágrimas no siempre nacen de la tristeza, sino de la comprensión. Mijares, por su parte, se liberó de una carga que había llevado durante décadas. En entrevistas posteriores, confesó que hablar con sus hijos sobre su infancia fue uno de los momentos más difíciles y, a la vez, más sanadores de su vida. Por primera vez sentí que mi historia tenía sentido, dijo con una sonrisa serena. Ellos me dieron el perdón que yo nunca supe pedir. Lucerito, en su ascenso como cantante, comenzó a incluir en sus presentaciones un mensaje sobre la importancia de conocer las raíces y abrazar las historias familiares, incluso las más dolorosas. Mi padre me enseñó que el arte sana, que cantar es otra forma de abrazar la vida, declaró en una entrevista con orgullo. José Manuel, aunque más discreto, se convirtió en el guardián emocional del grupo, el hermano mayor, que siempre recordaba a todos lo que realmente importa: la unión. Lucero, la eterna novia de América, también encontró en esta historia una nueva forma de conectar con su público. En sus conciertos comenzó a hablar con más sinceridad sobre el amor, la pérdida y el perdón. Dijo una vez ante miles de personas: a veces la vida no te da todas las respuestas, pero si hay amor, siempre hay camino. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso que duró varios minutos, una ovación que iba más allá de la música. Era el reconocimiento a una mujer que había sabido transformar el dolor en esperanza. El público, lejos de ver esta historia como un escándalo, la acogió como un ejemplo de fortaleza y humanidad. En una época donde las noticias del espectáculo suelen girar en torno a controversias y rupturas, la familia Mijares Ogasa demostró que también hay espacio para los relatos que inspiran, los que recuerdan que detrás de los artistas hay personas que sienten, luchan y sanan.
Con el tiempo, aquella carta amarillenta, símbolo del pasado, fue enmarcada y colocada en el estudio de grabación de Mijares. No como una herida abierta, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Esa carta representa mi historia, dijo, y también la razón por la que canto con el corazón. Desde entonces, cada vez que interpreta sus canciones más emblemáticas, su voz parece tener un nuevo matiz, una profundidad, que solo puede venir de quien ha aprendido a perdonar. Hoy, la familia se muestra unida, madura y orgullosa de haber enfrentado la verdad. Lucerito continúa conquistando escenarios, José Manuel sigue su camino en la discreción, Lucero brilla como siempre, y Mijares, el hombre detrás del mito, se ha reconciliado con su propia historia. No hubo escándalo, ni traición, ni drama inventado. Solo la realidad de una familia que decidió sanar. Y así, lo que empezó como un secreto, se convirtió en una lección de vida. Una historia que nos recuerda que incluso los ídolos tienen heridas, pero también tienen la capacidad de convertirlas en canciones, en amor y en esperanza. Porque al final, los hijos de Lucero y Manuel Mijares, no solo descubrieron el secreto de su padre, descubrieron el valor de perdonar y la verdad más grande de todas, que el amor familiar puede más que cualquier silencio.